Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club. Yo soy Chris Stonehead y hoy en la Enciclopedia del Mal te contaré la historia del Charro Negro. ¿Devolver el alma de Beatriz? Uy, pues eso ya no se puede. Ya me la llevé. El Charro Negro es el villano principal de la saga de las leyendas de Anima Studios, y su primera aparición fue en la escena postcréditos de la leyenda de las momias de Guanajuato. Te estaba esperando. Veríamos esta misma escena completa en la leyenda del Chupacabras, en la que descubrimos que todo era un sueño de Leo San Juan, pero al final podemos ver nuevamente al Charro acechando a la distancia, hasta que finalmente, 4 años después de su primera aparición, sería el villano principal en la leyenda del Charro Negro, estrenada en 2018, y los créditos iniciales de la película revelarían que el Charro estuvo detrás de todas y cada una de las aventuras de Leo hasta el momento, siendo la principal amenaza de toda la saga, ya que su destino estaba ligado directamente con el de Leo San Juan. Tú no sabes quién soy. Yo vencí a la Llorona, a la Nahuala. Sé perfectamente bien quién eres. No puedes evitar tu destino, Leo. Pertenecemos a un largo linaje. El linaje del Charro Negro, parte 1. El Charro Negro, en realidad, es una entidad ancestral, una sombra del inframundo que buscaba provocar el mal, aparentemente relacionada con Mictlantecutli, el señor de la muerte y del Mictlán en la cosmología mexica. Este oscuro ser habitaba el plano astral, buscando a un portador humano, alguien que fuera vulnerable, que tuviera un vínculo innegable con lo paranormal para poder viajar entre los mundos y desatar su maldad. Su primer portador fue un chamán azteca. Probablemente la sensibilidad que tenía para percibir la voluntad de los dioses lo hizo especialmente vulnerable. Una vez que este espíritu poseía el cuerpo del portador, se fundían en un solo ser, manteniendo todos los recuerdos de su vida, pero corrompiendo su mente y convirtiéndose en maldad pura, obligando a su portador a cumplir la perpetua tarea del oscuro ser, que era castigar a los avariciosos y codiciosos, haciendo tratos con ellos, ofreciéndoles lo que ansiaban, por lo regular promesas de riquezas y poder inimaginables, pero todo tenía un alto precio. Aquellos que aceptaban sus tratos inicialmente gozaban de los beneficios, pero pronto perderían todo lo que ya tenían y no habían apreciado, terminarían sumidos en la desesperación y el arrepentimiento, y finalmente esta entidad se manifestaría ante ellos para llevar su alma al inframundo, donde seguirían en una perpetua agonía, o bien se convertirían en sus sirvientes. Probablemente esta primera encarnación fue quien conocía el paradero secreto del portal de Mictlantecutli, y fue quien consiguió el alma de Chuy, una momia maya quien fue esclavizada para servir. Sabemos que esta entidad elegía un nuevo portador cada cierto tiempo, cuando surgía un nuevo individuo forjado por lo paranormal, alimentándose con su energía y sus dones, fortaleciéndose. No conocemos muchos detalles sobre los siguientes portadores, pero sabemos que el segundo de ellos fue un hombre español, quien fue elegido al llegar a la Nueva España, poco después de la conquista. Se manifestaba montando un caballo negro y usando su uniforme militar. Los fanáticos lo conocen simplemente como el Marqués. La tercera encarnación fue una mujer de la Nueva España. En su retrato podemos verla junto a un lienzo, así que los fanáticos la llaman la artesana o la pintora. Se manifestaba ante sus víctimas montando a caballo y usando un gran sombrero y una capa. El cuarto portador de la maldición fue un sacerdote católico, quien probablemente fue la encarnación más aterradora, ya que se manifestaba con una apariencia demoníaca, con enormes alas de demonio en su espalda.
Teorizo que con sus huéspedes españoles, el sincretismo y finalmente al tomar la apariencia de un sacerdote, este ser ancestral comenzó a percibirse más como una entidad demoníaca que como un ser vinculado con el inframundo mexica. Finalmente, el sacerdote le pasaría el manto a el quinto huésped de la maldición, la encarnación más popular, la de un apuesto y elegante hacendado, quien viste un impecable traje de charro, quien volvería famosa la leyenda del charro negro por todo México. Pero antes de continuar con la historia de la película, tenemos que hablar de la leyenda real del charro negro. Parte 2. La leyenda del charro negro es una de las más arraigadas en la tradición oral de México, especialmente en las regiones del centro y del norte del país. Aunque sus orígenes exactos son difíciles de rastrear, se cree que la leyenda se remonta a la época colonial, fusionando elementos de los pueblos originarios con la influencia del catolicismo español. Existen varias versiones de la historia, pero la más popular relata que el charro provenía de una familia humilde que luchaba por sobrevivir en los tiempos difíciles de la Nueva España. Toda su infancia estuvo marcada por la pobreza y al crecer intentó trabajar muy duro para salir adelante, pero la remuneración no era justa. Sobre todas las cosas, ambicionaba pertenecer a la alta sociedad, así que comenzó a matarse de hambre para ahorrarse unos pesos y poder comprarse un buen sombrero y un buen traje para encajar con la clase alta, pero nunca fue bien recibido. Su familia terminaría muriendo y desesperado hizo un trato con el mismo demonio, ofreciendo su alma a cambio de las riquezas que había buscado toda su vida. Compró una gran hacienda, tuvo muchos caballos, trajes y gozaba de todo tipo de lujos. Estaba rodeado de mujeres hermosas, pero nada de eso pudo llenar el vacío dentro de él. Se sentía solo, todo era falso. Poco a poco fue perdiendo sus posesiones y empezó a tener visiones y sueños con el diablo que acechaba en cada rincón de su hacienda. Aterrorizado, mandó a construir una capilla en la propiedad y llenó las paredes con cruces, pero ni así pudo alejar al demonio. Desesperado, escapó una noche en su caballo, intentando dejar atrás al diablo, llevándose consigo la última bolsa de oro que le quedaba, pero no podía escapar de su destino. El demonio lo alcanzó y el caballo del charro intentó atacarlo, pero con un solo toque le arrebató la vida al caballo y al jinete, condenándolo a una perpetua tarea: ser el tesorero y cobrador del diablo, cabalgar sin rumbo por todo México, buscando a los avariciosos iguales a él, ofreciéndoles tratos a cambio de sus almas, y nunca podría obtener descanso. La quinta encarnación del charro negro encaja perfectamente con la descripción de la historia de la leyenda, así que a falta de más información, podemos asumir que tanto el personaje de la película como el de la leyenda comparten el mismo origen, con la diferencia de que quien hizo el trato con el charro no fue el demonio, sino la cuarta encarnación de la entidad, el sacerdote. Además, en una escena, el charro menciona que lo más importante en la vida era la familia y que siendo joven pensó que no los necesitaba, pero ahora los extrañaba, encajando con la historia de la leyenda. Lo más importante en esta vida es la familia. Yo también fui joven alguna vez y también tuve una familia, pero fui soberbio y creí que no los necesitaba. El charro negro tenía una hacienda en el reino sobrenatural, en donde durante décadas almacenó el alma de miles de condenados. Cabalgaba un intimidante caballo negro con ojos rojos y siempre le seguía un cuervo negro, quien era su espía. Ahora hablemos de su relación con el resto de las leyendas. Siempre estuvo ahí, parte 3. Pero antes de continuar, quiero hacer énfasis en que este punto particular de la historia se compone de muchas teorías y especulaciones que he hecho basándome en lo mostrado en la película La leyenda del charro negro, así que mantengan la mente abierta, ya
ya que al final todo obtendrá sentido. En la película, el charro menciona que perdió 4 objetos. Estos objetos son muy importantes y muy representativos de toda la saga. Uno de ellos es el medallón de Miquistli, el cual contiene en su interior una criatura oscura con forma de escorpión que le brinda todos los poderes al ancestral Nahual, quien poseyó a la cocinera en la primera película, convirtiéndose en la Nahuala. Que el charro mencionara que este objeto le pertenece podría significar que él fue quien le dio este poder al Nahual desde un inicio, probablemente en tiempos prehispánicos durante su primera encarnación, siendo el principal responsable de todos los ataques del Nahual. Esta es solo una teoría, pero tengámoslo en cuenta, ya que el charro volverá a involucrarse con el Nahual y con el medallón más adelante en su historia. Una de las almas condenadas al servicio del charro es la del señor López, un personaje secundario de la primera película, quien murió en la cena del Día de los Muertos de 1755 en casa de los Villavicencio a manos de la Nahuala. De hecho, es el tío de Teodora. Para fines de este video estoy tomando en cuenta que todas las almas al servicio del charro hicieron un trato con él en vida, o que tuvieron algo que ver con sus tratos o con sus poderes. Así que teorizo que el señor López hizo un trato con el charro para obtener riqueza. Al final, el charro envió indirectamente un castigo para cobrar su alma, el Nahual, fortaleciendo la teoría de que fue el charro quien le dio sus poderes a este oscuro ser, incluso siendo el responsable indirecto de la muerte de Xochitl y Teodora. Pero déjame tu opinión en los comentarios. Décadas más tarde surgiría un nuevo candidato para portar la maldición, un niño llamado Leo San Juan, quien había sido expuesto al mundo sobrenatural desde que era un bebé, y quien tenía el don de ver y hablar con fantasmas y otras criaturas fantásticas. Y el charro negro lo siguió de cerca, siempre acechando y empujándolo directamente para que su vínculo con el más allá se fortaleciera y terminara por consumirlo. Alrededor del año 1807, teorizo que el charro hizo un trato con Santos Machorro, el hijo de la Nahuala, en el que le entregó el medallón de Miquistli, el cual se había perdido cuando la Nahuala fue derrotada en 1755, para que así pudiera traer de regreso a su madre, lo que provocaría que Leo entrara a la casona para rescatar a su hermano, una aventura que el charro siguió de cerca, motivo por el cual, al morir, el espíritu de Santos terminaría al servicio del charro, ya que había perdido su alma. Esta interacción justificaría también por qué el charro dice que el medallón le pertenece, pero nuevamente todo esto es una teoría personal. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Un año más tarde, en los eventos de la maldición de la Llorona, cuando Leo y sus amigos iban llegando a Xochimilco, el charro negro provocó una tormenta para separar a Leo de su equipo y dejarlo expuesto a la Llorona. Por otro lado, el charro quería deshacerse de sus amigos, así que les puso una trampa. Previamente, el charro le había dado vida al muñeco Pecas y manifestaba su poder a través de él. Controló a su creador, el señor Willy, obligándolo a crear y a colgar cientos de muñecos en su chinampa. Cuando Don Andrés y Alebrije cayeron en la isla, les dio vida a todos los muñecos y al final convirtió a la casa de Willy en un monstruo, motivo por el cual todos estos personajes aparecen en el reino sobrenatural como secuaces del charro. Esta entidad también destruyó la cripta de Olin y Tonatiuh, los hijos de la Llorona, para hacerle todavía más difícil la misión a Leo. De hecho, este pedazo de cripta es uno de los 4 objetos del charro. Y aunque pareciera que los planes del charro para sabotear a Leo no significaban gran cosa, recuerden que cada interacción que Leo tenía con lo sobrenatural lo acercaban cada vez más a él. Un año después, en 1810, el charro negro hizo un trato con Gustave Rousseau para ayudarlo a traer a la vida a su esposa Denise.
El charro le dio la ubicación del portal de Mictlantecutli, en la mina de los 7 Dolores en Guanajuato, el cual se activaría usando 2 cristales mágicos. El charro incluso le entregó uno de los cristales y el poder para absorber la energía de las personas. El primer intento de Rousseau para traer a su esposa de regreso falló y terminó perdiendo uno de los cristales, ya que uno de los mineros llamado Resendo fue avaricioso y robó joyas de la fuente del portal al Mictlán, provocando que Mictlantecutli enviara su espíritu directamente al reino sobrenatural del Charro Negro. Y aunque parecieran coincidencias, todo salió de acuerdo con el verdadero plan del charro. Cuando Rousseau volvió a buscarlo, le dijo que para volver a activar el portal tenía que ofrecer específicamente el alma de Leo San Juan, y para atraerlo a Guanajuato atrapó a Xochitl con un conjuro. Me atrevo a teorizar incluso que el charro provocó un incendio en la comisaría, terminando con la vida de los 12 peores criminales de Guanajuato, para que después volvieran como momias malvadas y calcinadas, quienes empeorarían la situación para Leo. Leo se entregaría y activaría el portal, en donde veríamos que un cristal de color blanco saldría de su pecho, simbolizando su alma y sus dones. Este cristal es uno de los 4 objetos atesorados por el charro y sin duda es el más importante de todos. Al final, las almas de una de las momias de Rousseau y de Denise terminarían condenadas a servir en la hacienda y en la feria del charro, como consecuencia de sus tratos, de su interacción con este ser y por faltarle a Mictlantecutli. Leo dejaría Guanajuato en una carreta para regresar a Puebla, en donde se quedaría dormido y por primera vez tendría una visión con el charro. La mano del Charro Negro también estuvo involucrada en los eventos de la leyenda del Chupacabras. Una escena eliminada de la introducción de la leyenda del Charro Negro revela que el charro hizo un trato con Merolik. Teorizo que para conseguir el Iyari, un amuleto mágico de Puerto Rico que mantenía el balance entre los humanos y las criaturas conocidas como Natikari. Con este amuleto en su poder, Merolik aprisionó a una Natikari y a su cría para exhibirlos en su circo de maravillas. Todo esto provocaría que el padre Natikari lo siguiera hasta México, en donde sería conocido como el Chupacabras. El Iyari sería el último de los 4 objetos del Charro Negro. Poco a poco el plan de esta malvada entidad se había completado y al final de esa aventura podemos ver al charro mirando a la distancia a Leo, listo para dar el golpe final. Y así es como el Charro Negro siempre estuvo presente y cómo estuvo involucrado con las leyendas de toda la saga. El alma de Beatriz, parte 4. Aquí toman lugar los eventos de la película La leyenda del Charro Negro. Leo había sellado su destino con su cruce con lo paranormal a lo largo de sus aventuras, y en el camino se encontró con una gitana llamada Ana, quien se ofreció a leerle la mano y quedó conmocionada con lo que vio, una segunda línea de la vida oscura, llena de muerte y tormento, dándose cuenta de la relación de Leo con lo paranormal y finalmente le dio una advertencia. Hay algo turbio en ti, niño. Una energía negra y malévola. Mira, una línea es larga y llena de luz, pero la otra es oscura, profunda y corta. Tanto contacto con la oscuridad ha terminado por contagiarte. La maldad corre por tus venas. Si vuelves a cruzar al inframundo, será tu fin. El Charro Negro dio su golpe maestro y puso una trampa para Leo. 12 años atrás había hecho un trato con un hombre llamado Rupertino, quien había perdido a su esposa y cuya hija Beatriz estaba muy enferma y al borde de la muerte. El charro salvó a Beatriz a cambio del alma de Rupertino, pero cuando llegó el momento de cobrar su deuda, Rupertino comenzó a protegerse con un ojo de venado para mantener alejado al charro. Cuando Leo y Nando llegaron al pueblo de Mixtepec, se encontraron a un misterioso anciano quien les pidió su ayuda. Les dijo que Rupertino le había robado un ojo de venado, su único recuerdo de su familia, y Leo decidió ayudarle a recuperarlo. Leo le quitó el ojo de venado a Rupertino, corrió a las afueras del pueblo y se lo entregó al anciano. Rupertino y su hija lo siguieron. Entonces el anciano reveló su verdadera identidad. ¡Tonto!
verdad creíste que podrías esconderte del charro negro para no pagarme? Rupertino se había ocultado cobardemente para no entregarle su alma al charro, así que los detalles de su trato habían cambiado. Ahora el charro se cobraría con el alma de Beatriz. No, fue un trato conmigo. Un trato cuyas reglas cambiaron en el momento en el que no cumpliste tu parte. Por cobarde. El charro tomó el alma de la niña, abrió un portal a su reino e invocó a su caballo. Pero antes de que se marchara, Leo le pidió que se detuviera, que haría un trato con él para recuperar el alma de Beatriz. Espera, quiero hacer un trato contigo. No, yo no hago tratos con niños. Te apuesto mi alma. Pero si yo gano, devuelves la de Beatriz. Ya sé, ¿por qué no vas tú mismo a mi casa y la tomas? De acuerdo. ¡Perfecto! Entonces allá te espero. Leo, a pesar de estar consciente que estaría condenado si volvía a cruzarse con lo paranormal, acepta y cruza el portal junto a Nando y Rupertino. El charro tenía todo planeado y al mismo tiempo había secuestrado a Xochitl, a Don Andrés y a los alebrijes, encerrándolos en su hacienda y obligándolos a trabajar para que no pudieran ayudar a Leo. Afortunadamente, Finado y Moribunda descubrieron los planes del charro, advirtieron a Teodora y fueron en su ayuda. En el lugar, Finado y Moribunda descubrieron sus nuevos poderes. ¡Se les abrieron los chakras! ¡Qué buena onda! Y al contrario, Teodora perdió su capacidad de volar y tuvo que caminar todo el camino. ¿Qué? ¿Qué estás viendo? ¡Sí! ¡Estoy chaparra y qué! ¿Qué? ¡Estoy harta de caminar! ¡Haz algo! Al llegar a la hacienda, el charro los recibió como sus invitados, explicando un poco de sus motivaciones y de su perpetua tarea. A ver, muchachos, ¿qué es lo que define al ser humano? Su esencia, su alma. Lo que es, la voluntad, la pureza, eso es lo valioso, no el cochino dinero. El charro envió a Leo y a sus amigos a recuperar los 4 objetos que había perdido en su feria. Si ellos los recuperaban antes de que el gallo cantara, recuperarían el alma de Beatriz. En la feria se enfrentaron a los sirvientes del charro en varios juegos y atracciones retorcidas. ¡Estuvo padrísimo! Pero sí traemos prisita, así que si nos das el recuerdito, te lo vamos a agradecer mil. ¿Crees que es tan fácil? No. Aquí, el que no responde el acertijo ya no sale. Pero cuando llegaron a la última prueba, la casa de los espejos, el charro solo dejó que entrara Leo, desapareció los demás objetos y la feria, revelando que todo era una trampa y que todo el tiempo estuvieron en la hacienda. En la casa de los espejos, Leo tuvo una visión de su propio reflejo consumido por la maldad, su más grande temor, cuando el tiempo pactado terminó con el canto del gallo. Durante su instancia en el reino del charro, la línea de la vida oscura de Leo se había expandido por todo su brazo. El charro negro le reveló que ambos eran iguales y que era el destino de Leo convertirse en el nuevo charro negro. Solo se necesitaba que entraras por tu propia voluntad. Y así lo hiciste. Serás un gran charro negro. Y tu maldad se va a extender por toda la región. Leo intentó recuperar el alma de Beatriz, la cual se encontraba en el interior de una botella. El charro sacó su látigo y atrapó a San Juan, rompiendo la botella en el proceso y derramando el líquido que representaba el alma de la niña. Finalmente, la entidad maligna poseyó a Leo, quien se convirtió oficialmente en el nuevo portador de la maldición. Pertenecemos a un largo linaje. Tú serás mi sucesor.
Mientras tanto, Finado y Moribunda liberaron a Chuy, poniéndolo de su bando. Los seguidores del charro aparecieron para enfrentarse a los amigos de Leo, la casa de la isla de los muñecos, la momia, Santos, el señor López, Denise y Rousseau. Cuando apareció Leo para poner orden con su sola presencia, se había convertido en la sexta encarnación del charro negro, y todos sus sirvientes se inclinaron ante él como señal de respeto. Leo ya no los necesitaba, así que con un rápido movimiento de su mano, los liberó de su condena, dándoles por fin descanso. Leo ignoró a sus amigos y a su hermano, llamó a su caballo con un silbido y abrió un portal al mundo de los vivos para iniciar su inevitable tarea. Entonces, sus amigos y compañeros de aventuras durante todos estos años se dieron cuenta de lo que tenían que hacer. Tenían que usar sus poderes para sacar el don de Leo de su pecho, para romper su conexión con el más allá y salvarlo del charro negro. Pero esto tendría una gran consecuencia. ¡Hay que detenerlo y arrancarle del corazón su poder para estar en contacto con el más allá! De lo contrario, Lo perderemos para siempre. pero ya no estaremos juntos. No importa, porque por eso somos sus amigos. Nando evita que Leo se vaya, afirmando que quiere hacer un trato con él, pero esto solo era una trampa. Volvió a caer. Sellemos entonces el trato. Chisguete, volviste a caer. Mientras tanto, Rupertino contempló horrorizado cómo la botella con el alma de su hija se había roto e intentó juntar todo el líquido que pudiera. Leo atacó a Teodora y a Nando. Tantos años esperando esto. ¿Qué pasa, Chisguete? ¿Qué? ¿No te gusta que te digan Chisguete? ¿Eh? ¿Chisguete? Finado y Moribunda activaron sus poderes y los alebrijes los apuntaron hacia Leo. Xochitl usó su magia para sacar el don de Leo de su pecho con ayuda de Teodora. Entre Rupertino, Nando y Don Andrés no podían contenerlo, era demasiado poderoso, pero afortunadamente llegó Chuy para inmovilizarlo y entre todos lograron sacar el cristal de su cuerpo, separándolo exitosamente de sus habilidades. La entidad maligna salió del cuerpo de Leo hacia las nubes para después caer como lluvia negra y finalmente saliendo de la tierra como una gigantesca criatura de oscuridad y fuego. Leo tenía que irse, así que sus amigos se quedaron valientemente para enfrentar al charro. Solo bastaba con contenerlo unos segundos para que Leo escapara. Finalmente, Xochitl le da un beso a Leo y se despide de él. Rupertino y Nando se lo llevan, cruzan el portal y el charro inicia una épica batalla contra Xochitl, Teodora, Don Andrés, los alebrijes, Finado y Moribunda. ¡Váyanse! ¡Nosotros nos quedamos aquí! ¡Yo me quedo! ¡Ustedes son mis amigas! Tienes que irte. Sin un portador, el charro no tenía forma de regresar al mundo de los vivos. Seguía vinculado con Leo, pero ya que había perdido su capacidad para tener contacto con lo sobrenatural, estaba atrapado nuevamente. Pero hubo un gran sacrificio. Leo ya no podía ver o escuchar a sus amigos. No sé si están aquí y no sé si me están escuchando. Lo que sí sé es que su amor y su amistad van a estar aquí conmigo. Por siempre. Gracias. Rupertino solo logró regresar con una gota del alma de Beatriz, pero fue suficiente para regresarla a la vida.
Leo regresó con su abuela a Puebla y siguió trabajando en la panadería San Juan, pero podemos ver a un cuervo acechándolo, dejando ver que el charro negro seguía cerca y que no se daría por vencido. La leyenda de los chaneques, parte 5. 5 años después de separarse de sus amigos, Leo y Nando inician una nueva aventura al sur de México, llevando un cargamento de la panadería San Juan. Ahí descubren que un campamento maderero está siendo acechado por los chaneques, criaturas de la naturaleza quienes se habían vuelto agresivas. Nando quería ayudarles, pero Leo no quería volver a involucrarse con lo sobrenatural, por temor a que el charro regresara. Todo ese tiempo Leo había tenido sueños en donde se reunía con sus amigos, pero ellos no podían verlo, y después era atacado por una versión malvada de sí mismo. Nando y Leo terminan separándose, y un chamán rescata a Leo de los chaneques. Este chamán, o brujo, sabía perfectamente quién era Leo, y le dice que para salvar a su hermano, necesita traer de regreso a sus amigos. Leo le responde que eso ya no puede ser, pero el chamán insiste en que puede recuperarlos. Yo ya no puedo estar con ellos. Llama a tus amigos. Hazlo por salvar a tu hermano. El brujo le dice a Leo que tiene que superar sus miedos y tiene una visión nuevamente con el charro, con su versión malvada, pero al final logra traerlos temporalmente de regreso con la energía de Tezcatlipoca. De hecho, Xochitl le menciona los peligros de su conexión, pero al final aceptan ayudar para salvar a Nando. O sea, es que esto ya lo habíamos hablado. Esto es como volver con tu ex. O sea, si ya habías tronado con él, o sea, ¿para qué regresa? O sea, ¿qué quiere? Que nada más es por un ratito. Peor, amiga. ¿Cómo que por un ratito? Te estás poniendo en peligro y a nosotros también. ¿Cómo va a ser seguro estar aquí? Al final de la película, el chamán le menciona a Leo que si quiere tener su don de regreso, ese era el momento correcto. Leo no quería separarse nuevamente de sus amigos, así que acepta. El chamán invoca la energía de los dioses y regresa el cristal blanco al pecho de Leo, haciendo que recuperara sus poderes. Y en la última escena, vemos al chamán invocando al charro negro, quien pudo volver al mundo de los vivos gracias a que Leo volvió a vincularse con el más allá, revelando que había orquestado todo, que el chamán era su súbdito y ahora había regresado acompañado de 4 entidades más para vengarse. No sabemos quiénes son estas misteriosas figuras. Muchos creían que se trataban de algunas de las anteriores leyendas que había derrotado Leo, como la Nahuala, pero si analizamos sus siluetas, podemos darnos cuenta de que no son ellos. Una es claramente una mujer de cabello largo, otra es un soldado español con su armadura, la otra es un hombre de barba larga con una X en el pecho, y la última no se alcanza a percibir. Puede que sean nuevos secuaces del charro o futuras leyendas que veremos en la saga, aunque mi teoría personal es de que se trata de las 4 encarnaciones pasadas del charro, los antiguos portadores, pero con un nuevo diseño, diferente al que vimos en los cuadros de la hacienda del charro. La mujer sería la artesana, el soldado español ocuparía el lugar del marqués, el hombre de barba sería el nuevo diseño del sacerdote, más o menos, y la figura que no podemos ver probablemente sea el chamán azteca, aunque esto es una mera especulación. En realidad, la identidad de estas figuras sigue siendo un misterio, pero dejen su opinión en la caja de comentarios, que es lo más importante. En su primera aparición en la escena postcréditos de La leyenda de las momias de Guanajuato, fue doblado por la leyenda del doblaje Blas García, y volvería a darle voz en el final de La leyenda de los chaneques. Recordarás al maestro Blas García por darle voz a personajes como Tai Lung en Kung Fu Panda o a Optimus Prime en Transformers. Te llegó la hora, Leo San Juan. En su aparición en La leyenda del chupacabras fue interpretado por Humberto Solórzano, a quien recordarás por darle voz al General Kai en Kung Fu Panda 3 y a Omni-Man en Invincible. Te estaba esperando. Despierta, hijo. Despierta. Estás soñando.
y en la leyenda del Charro Negro fue interpretado por el famoso actor mexicano Eric Elías, quien ha tenido una prolífica carrera protagonizando telenovelas, series y películas, y a quien seguramente recordarás por ser la voz de Flint en Lluvia de Hamburguesas. Poder, dinero, lujos, tonterías. ¿Para qué? Si de cualquier manera todos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. Quiero terminar señalando que la leyenda real del Charro Negro sigue viva en la actualidad y se ha mantenido así a través de la tradición oral. Su influencia ha perdurado en los rincones más oscuros del colectivo mexicano y a la fecha sigue aterrorizando a miles de familias, quienes incluso creen que es la encarnación del mismísimo demonio. Hay cientos de historias de encuentros con el charro que nos recuerdan que en la penumbra aún se esconden misterios más allá de nuestra comprensión. Y si te gustan estos temas, te invito a pasarte por mi canal de terror, Macabra, en el cual hablamos de cine de terror en videos como enciclopedias, cronologías, reseñas y recomendaciones. Y en nuestro podcast hablamos de monstruos y leyendas del mundo y contamos historias sobrenaturales reales. Encontrarás el link en la descripción y en la pantalla final. Me ayudarías muchísimo suscribiéndote. Y esta fue la historia del Charro Negro hasta el momento en la saga de las leyendas. Si el video te gustó, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos, en los que hablaremos del resto de leyendas de la saga. Y no olvides seguirnos en redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y en TikTok. Esto es la Enciclopedia del Mal de Cinema Club. Yo soy Chris Stonehead y recuerda, una historia es tan buena como su villano.